Este programa llega gracias a Centro Terapéutico Beatriz. Microintec, compañía anónima. Bueno, aquí estamos de nuevo en Sin Cortapisas, a otro nivel. Yo soy Víctor Batista. Hola, ¿cómo está todo? Bueno, aquí, Saludos amigos, mi nombre es Dalia Margot y bueno, aquí a compartir con ustedes algunos temas, algunas informaciones y bueno, a compartir, a seguirnos, a seguir con ustedes. Es importante porque lo que nos anima es eso, ¿no? Vamos a iniciar este segundo programa con unos tips que los tengo, por cierto, aquí en mi celular, porque creo que es importante decir algunas cosas que nos preocupan. Por ejemplo, el Parque Nacional Henri Pittier sigue abrazado por las llamas. Es necesario que las autoridades enfrenten esta triste situación que está afectando la biodiversidad de nuestro entorno. Y es importante que las autoridades, sí, muy fuerte, ¿verdad? Porque, concha, tenemos que estar muy pendientes, líder, y amigos, porque fíjense, ¿cuánto nos queda de la época de sequía? Nos quedan muchos meses. Entonces no puede ser que tengamos que tener también nosotros cuidado, porque efectivamente el cambio climático haciendo de las suyas, y parte de eso son los incendios, así es, ¿no? El lluverito. Y es el pulmón más importante que tiene el estado de Aragua, claro. Nos duele aquí como aragüeño esta situación. Vamos con otro tip. El Grandes Ligas Omar Vizquel, llamado Manos de Seda, ha sido nombrado embajador de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, liga que está conformada por 8 equipos, Caciques de Distrito, Centauros y Delfines de La Guaira, Guerreros de Lara, Líderes de Miranda, Marineros de Carabobo, Samanes de Aragua y Senadores de Caracas. Bueno, mira, viene este campeonato de la Liga Mayor de Béisbol Profesional que posiblemente se inaugure en el mes de mayo. Y por otro lado tenemos algo que nos está preocupando mucho, que es el terrorismo, la violencia que se vive en el mundo. Eso que pasó en Moscú hace unos días atrás, 2 días atrás, es espeluznante porque las personas estaban en un concierto, ¿verdad? En un sitio llamado el Crocus City Hall. Bueno, y eso fue bombardeado, tiroteado y hay muchos muertos. Y en verdad que son situaciones muy alarmantes. Sí, mira, el terrorismo, realmente, la raíz del terrorismo es el fanatismo, es el desprecio a los otros, es la imposición machista, voy a decir así, en tanto que es la deformación de la presencia masculina en la tierra. Entonces yo creo que todos debemos estar de verdad distanciados y no podemos celebrar ningún acto que tenga rasgos de terrorismo, como ese que tú estás mencionando. Y eso es impresionante, porque eso ¿a quién afecta? Afecta a los ciudadanos, sí, a los inocentes. Así es. Porque ahí no es que estaban peleando unos con otros, es unos inocentes que estaban en un espectáculo y sucede eso. Bueno, pero yo creo que tomándonos este cafecito, que está bien sabroso. Salud. Vamos entonces a darle paso al programa de hoy. Es un programa que tiene que ver mucho con un tema que es espectacularmente importante, así lo digo yo, porque en la situación que estamos viviendo ahora, es importante que veamos este tema. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una visión y queremos que la gente que está viendo nuestro podcast también nos alimente con sus opiniones, ¿verdad? Se trata de la empatía. Yo estuve por aquí revisando en las redes, ¿no? Y anoté estas cositas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se visualiza la empatía? Que es una capacidad de sentir y comprender lo que puede estar pensando a la otra persona con la que estamos interactuando, ya sea porque está atravesando una situación crítica o está enganchado en un conflicto de emoción que le bloquea su accionar y le impide superar el problema, o participar de un acuerdo propio de acciones y mejoras reales en sus comunidades. Todas estas situaciones, la disposición y la práctica de la empatía es de suma importancia hoy. Es un tema que tiene que ver con lo que uno puede sentir hacia otra persona o hacia otro objeto, algo que está en nuestro entorno. Cosa sí, que para mucha gente muchas veces no la entiende en sí, relación a este tema. O no hace conciencia de eso y a lo mejor la practica y no se da cuenta, ¿verdad? Eso también a veces pasa. Pero fíjate, tú ahorita acabas de hablar del terrorismo. Y el terrorismo
¿Por qué sucede el terrorismo? Hay millones de factores, no vamos aquí a meternos en Honduras, pero tiene que ver con la falta de empatía. Hay una escritora que ella dijo en una oportunidad, cuando se desaparece la empatía humana, toda civilización cae en la barbarie. Estoy aquí parafraseándola, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dejamos de conocer a los otros, de tener ese vínculo, esa fraternidad que nos une y que nos pone en conocimiento y que nos permite sentir el malestar o la alegría del otro, pero también nos permite poder proponer cosas ante conflictos o situaciones problemáticas que involucren a otros. Entonces, claro, en esa medida la empatía ayuda a que tengamos mejores maneras de relacionarnos y de vivir. Eso que tú estás diciendo lo dijo Hannah Arendt, ¿verdad? Lo dijo Hannah Arendt. Hannah Arendt, que fíjate, es importante porque, bueno, ella pasó por estas situaciones tan ella es judía alemana y por supuesto tuvo que huir de Alemania con el nazismo, ¿no? Es correcto. Entonces, fíjate, también leí aquí, y por eso lo tengo aquí grabado en el celular, la conciencia y práctica de la empatía hace brillar los liderazgos que emergen de los distintos quehaceres de la vida cotidiana. Un emprendedor, un activista comunitario, gremial, político o social requieren cultivar esta disposición y hacerla con efectividad. Claro que sí, porque fíjate, todos podemos ser empáticos, porque la empatía, ahorita con tantas investigaciones que se están haciendo, que se han hecho hace ya 50, 60 años, pero que ahorita es que estamos conociendo la información, todos estos circuitos nerviosos, el cerebro, también tiene circuitos que responden a la compasión, pero también tenemos circuitos que al responder a la compasión, al sentir lo que siente el otro, también no perdemos nuestra capacidad de conciencia, nuestra capacidad de comprender. ¿Y por qué pasa eso? Eso es muy importante. Entonces, fíjate, tenemos una capacidad fisiológica, biológica, neurológica, como la quieran llamar, pero también es un valor social. Es un valor social que tenemos que estimular a aprender a practicarlo para poder sacarlo a la luz y que pueda ser parte de nuestro comportamiento cotidiano. Bueno, porque yo entiendo lo difícil, pero no todos somos empáticos. Eso o sea, sí es no verdad. todo el ser humano es empático. Así es. ¿Ves? Entonces, porque hay cosas, por ejemplo, aquí también dice Octavio Paz, ¿no? Un poeta mexicano. Para ser yo he de ser otro, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Lo dice Así Octavio es, Paz. unos bellísimos versos de un poeta mexicano, latinoamericano, premio Nobel de Literatura, porque tiene que ver con eso, pero tú decías antes algo, decías que pero no todos somos empáticos, y es verdad. ¿Por qué no somos? Porque o tenemos atrofiado eso, o porque no lo hemos educado. Por eso que existen los psicópatas, o existen los excesivamente egocéntricos que no le quieren parar a los demás, o existen los antisociales, o existen los antipolíticos. Todos esos anti reflejan una actitud absolutamente desapegada, indolente hacia los otros, sea una persona, sea una comunidad, sea el entorno ambiental, social, animal en que nos movemos, ¿no? Porque pues eso también pasa, como bien tú estás diciendo, eso también pasa, ¿no? Pero podemos educar, podemos aprender a ser tanto. Fíjate que cuál es la diferencia entre simpatía y empatía. Ya yo iba a decir que antipatía. Y es empatía, ¿no? La diferencia es que cuando tenemos simpatía, hay como una conexión con el otro, con las personas, con el ambiente, con lo que pasa, y nos dejamos arrobar, hay una afinidad, hay una atracción y nos dejamos entregar, ¿verdad? En el caso de la empatía, hay compasión, el corazón, hay mucha compasión, pero no perdemos la capacidad de entender y comprender la situación que se está viviendo, la situación de tristeza, la situación de rabia, la situación conflictiva que podamos estar participando en un determinado momento. Por eso que la empatía es tan importante en las relaciones sociales, en las relaciones amistosas, familiares, porque con la capacidad empática, los conflictos que se presentan, que siempre van a haber conflictos, porque la vida humana no va a estar nunca ausente del conflicto, la capacidad empática va a permitir allanar el conflicto, intentar comprenderlo, buscar soluciones, aminorar la situación de malestar.
hacer propuestas para solucionar situaciones. Y eso es muy, muy importante. Pero fíjate, las sociedades tienen que moverse de acuerdo a diversos intereses, ¿verdad? Y en medio de esos diversos intereses hay muchas veces divergencias. Pero cuando estamos en una sociedad tranquila, bueno, las diferencias se pueden diluir de manera en paz. Pero cuando hay sociedades polarizadas o con conflictos, con bélicos, etcétera, oye, la empatía es muy difícil porque hay mucha pugna, pugna, ¿verdad? ¿Y cómo establecer en esos casos la empatía? Sí, ahí pareciera, fíjate, ahí pareciera que en general nos queremos mover como de manera solidaria, pero hay instituciones, grupos que están por encima de la vida cotidiana normal, que entonces, como bien tú decías, se mueven por intereses. Al moverse por intereses, pierden como la perspectiva de lo colectivo, ¿no? Entonces, allí es donde los seres que somos empáticos podemos contribuir no a que no tengan sus intereses, sino a que no avasallen y destruyan las posibilidades de convivencia que tenemos todos los demás. Porque intereses siempre van a haber, ¿cierto? Ahora, fíjate, uno se pregunta, cuando una persona está enferma en su casa y en la familia o el que la cuida no tiene empatía, es difícil, ¿no? Oye, para eso esa es persona, muy difícil. ¿no? Sí. O un médico que tiene que atender a sus pacientes y simplemente aquí está el récipe, tómese eso, ¿no? Eso se ve hasta en esas cosas Sí, también, claro. ¿no? Sí, mira, la empatía es una de las cosas claves, por ejemplo, para sanar. Entonces, los médicos, los terapeutas, que no hagan conexión con el mundo de creencias, de dolores, de afectaciones que tiene ese paciente, no va a entender esa enfermedad que le está padeciendo. Independientemente que le recete pastillas y cosas, hay algo del alma, de la emoción, de la vida de esa persona que tiene que ser tomada en cuenta. ¿Y eso cómo se logra? Con esa conexión empática con el otro. Por eso y cuántas familias a veces tienen conflictos, están unidas y se apoyan, pero tienen conflictos permanentemente. Bueno, porque a lo mejor falta un detalle, alguno de esos miembros, a lo mejor alguno de ellos, ojalá aparezca la empatía para que pueda ir aminorando esas diferencias en la familia. O el problema con los adultos mayores, el problema con los animales, que de repente los tratamos como si fueran cosas, o porque como ya no producen o como ya no hayan qué hacer, no sabemos qué hacer con esa cosa. No, por favor. O sea, un adulto mayor, un niño, un animal, el entorno, nuestras casas, nuestra urbanización, nuestras áreas ambientales. Las plantas. Las plantas, todo eso forma parte de una conexión universal, afectiva, amorosa, que es lo que hace que la vida florezca, que la vida salga adelante. Ahora, hay una ¿cómo decirte? Hay una diferencia real entre empatía y solidaridad, porque la solidaridad la puede tener todo el mundo. Oye, ¿qué tal? Mira, ¿qué te pasó? ¿Qué necesitas? Hasta allí. Es como la solidaridad, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa? La empatía debe ser otra cosa. Bueno, mira, la empatía siempre va a tener que ver con la capacidad propositiva. Vamos a resolver, vamos a llevar, vamos a apoyar, pero vamos a ver cómo hacemos para que esto no se vuelva a pasar, cómo hacemos para proponer, para que disminuyan las situaciones adversas, ya sean ambientales, sociales, porque cuando somos solidarios ante la muerte, ante una tragedia, que se expresa de una manera masiva, ¿no? Que tú ves que la gente se moviliza, pero eso es muy, muy, muy importante. Y la empatía va un poquito más allá, porque la empatía va a comprender qué sucedió para ver cómo eso se puede superar, porque si no se va a repetir. Esa es como la situación, ¿no? Eso es lo importante en este caso de ver que la empatía va un poquito más allá. La empatía siempre va a ponernos en una actividad constructiva, como decían por aquí. Fíjate, ¿qué es una actividad constructiva? Es pensar qué hacer, cuáles son las situaciones que estamos viviendo, cuáles son
las vías de solución o de proposición para minorar esa situación. Y entonces en esa medida es activa, creativa. La empatía siempre va a tener un hilo de comprensión, de análisis y creatividad. Pero mira, la empatía también hay que verla desde un punto de vista cuando existe muy poco. Y pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un sector popular o un sector de clase media llaman una reunión de los vecinos para resolver tal problema. Y ahí viven 300 familias y van 20 personas. O sea, allí no hay empatía con la comunidad. O sea, la gente se queda en su casa viendo televisión porque no le importa un pepino lo que vayan a hablar 20 personas. Pero es la que más se queja cuando algo pasa en la comunidad, ¿verdad? Claro. Eso, ahí tampoco hay empatía. Ahí no hay empatía, no hay solidaridad, ahí nos estamos comportando de una manera antipolítica, antisocial. ¿Por qué? Porque no nos importa nuestro entorno y ni siquiera nuestras propias condiciones, porque esa comunidad en sus situaciones negativas nos afecta y en sus condiciones positivas nos afecta positivamente, pues, ¿no? Claro. Entonces, por eso que también la empatía es una práctica, es algo a aprender, es algo a educar. Nos podemos educar unos con otros en ese ejercicio de la empatía, porque si no, la tenemos potencialmente allí, pero socialmente todo conspira contra las relaciones y vínculos constructivos. Todo conspira. ¿Por qué? ¿Por qué digo que conspira? Porque a lo que te estimula es al individualismo seco, al individualismo yoico. Te estimulan es el consumo. Eso es lo que llaman el yoísmo. El yoísmo, exactamente. O sea, el consumismo. ¿Qué es el consumismo? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Artículos de marca, está pendiente de otras cosas. Es comer, consumir y votar, masticar, comer, subir y votar, ponerte, quitar, poner y votar. Entonces, en eso, ¿qué solidaridad hay allí? Ahí lo que hay es un empuje, una pulsión por apropiarte de algo, usarlo y ya. Entonces no tenemos que ir más allá. Nosotros somos seres humanos, nosotros creamos cultura. Entonces la empatía es un valor que nos ayuda a crear también. Pero fíjate, vínculos de convivencia, claro, además. Pero cuando las sociedades están llenas de pugna, de odio, es fuerte porque el ciudadano, cuando se le inocula el odio, entonces menos puede ser empático. Claro. Y por eso es que, como decía Hannah Arendt, ¿verdad? Que lo habíamos hablado en el segmento pasado, Hannah Arendt decía que cuando no hay empatía en la sociedad, se termina en la barbarie. Así es, así es. Claro, yo qué digo en este momento, que pudiera comentar aquí sobre eso, fíjense. Nosotros tenemos que seguir aumentando y multiplicando las personas y los sujetos empáticos. Ahora, hay instancias, organizaciones locales, nacionales, transnacionales, que por lo general no piensan en eso y hasta que no hay una concordancia, pues va a parecer que ellos son más que nosotros. Eso es un poco lo del tema de hoy. Ojalá haya sido útil para ustedes, que nos aclare cosas. Y bueno, exactamente. Creo que y estamos empeñados en que ustedes nos remitan a nosotros sus experiencias, lo que opinan del programa. Y recuerden, busquen el canal de YouTube de Sin Cortapisas y denle a suscribirse y denle a la campanita. Y también en Instagram, acuérdense, @sincortapisas. Síganos y sigamos conversando.